Hola a todos, bienvenidos a este episodio de podcast donde generalmente tratamos temas relacionados con el mundo empresarial, con temas financieros, contables, tributarios y temas legislativos, ¿sí? Hoy como invitada tengo a Matilde Alarcón, especialista tributaria. Bienvenida, Matilde. Hola Pedro, gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Matilde Alarcón, yo soy contadora pública con más de 15 años de experiencia, especialista en gerencia y administración tributaria. Actualmente estoy dentro de la lista de auxiliares de justicia de la Superintendencia de Sociedades. Bienvenida, Matilde, gracias por estar en este espacio. Vemos que eres una persona de bastante experiencia en todo el tema tributario, en el tema empresarial, que pues, has trabajado para diferentes industrias y tienes una amplia experiencia. Bueno, hoy me gustaría tratar un tema muy importante que es el tema de la insolvencia y la reorganización empresarial. Es un tema que quizás suena complicado, pero que es importante que las empresas lo conozcan. ¿Por qué deberían conocerlo? Porque siento que incluso en ocasiones hay empresas que cierran sin haber evaluado el poder continuar, ¿sí? Entonces, digamos que es un tema bastante interesante y pues tenemos aquí a la experta Matilde que nos va a contar sobre eso. Primero me gustaría comenzar por que nos cuentes la definición. ¿Qué significa estar en un proceso de insolvencia o en un proceso de reorganización? Bueno, la insolvencia en Colombia está regulada bajo el marco normativo de la Ley 1116 de 2006 y la Ley 2437 de 2024. ¿De qué se trata el proceso de insolvencia? El proceso de insolvencia se da cuando una empresa o cuando una persona, sus obligaciones financieras no las puede cumplir a cabalidad. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué se da? Se da de pronto porque la persona o el empresario hizo de pronto una inversión en un negocio que no le dio la rentabilidad y se está prácticamente que ahogando en deudas. Entonces la ley ofrece a ese empresario o a esa persona natural que pueda continuar con su empresa, pero estableciendo ciertos lineamientos. Entonces, se divide en dos partes. La insolvencia está o la reorganización empresarial o la liquidación. La reorganización es poder continuar con el negocio en marcha, que es pues lo que la mayoría de empresas quiere, o ya en determinado tiempo o en determinadas circunstancias que el empresario decida, oiga, no quiero continuar, está el proceso de liquidación judicial. La reorganización empresarial se basa prácticamente en coger las deudas y congelarlas durante y un tiempo que va entre 10, 15 años para poder irlas pagando de manera gradual dentro de ese tiempo, pero a su vez poder continuar con su operación normal. La ley 1116 prácticamente, ¿qué establece o cuál es su objetivo? Es la protección del crédito, la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. ¿Qué es lo que se quiere? Para poder generar riqueza dentro de un país, pues se necesita que haya empresa. Es súper interesante el tema, es decir, que una empresa que está ahogada en deudas, que tiene dificultades económicas y que tiene acreedores, no necesariamente tiene que cerrar, sino que primero debe pasar por este proceso, que es un proceso pues, que le va a ayudar efectivamente a sobrellevar eh, esas dificultades. Me gustaría entender un poco qué pasa cuando entra insolvencia, es decir, qué se mide para saber si la empresa continúa
en un proceso de insolvencia o literalmente no puede ya o no puede seguir ejerciendo la función y tiene que liquidar. ¿Cómo se determina ese proceso? Prácticamente que la determinación la viene a tomar es el empresario. El empresario es el mismo que sabe si su negocio sigue siendo productivo a pesar de que en este momento tenga unas deudas que no puede solventar, pero dice, venga, yo puedo seguir o vendiendo mi producto o prestando mi servicio y puedo continuar en el negocio porque me es rentable, pero necesito como cierto tipo de ayuda que me ayude a postergar mis deudas sin que lleguen de pronto las entidades financieras y me embarguen los activos que poseo o que me quiten de pronto la maquinaria que adquirí para poder seguir con mi negocio en marcha. Él mismo también puede determinar y decir, venga, mi negocio, no sé, sufrió cierto tipo de cambio económico o social, ya el mercado nos está dando para eso, entonces no puedo continuar haciendo la operación que venía desarrollando porque esto ya no me va a generar ningún ingreso. Entonces ahí es donde él dice, definitivamente no puedo pagar las deudas que tengo y tampoco puedo continuar con mi negocio. Entonces ahí es cuando decide, entonces voy a entrar a un proceso de liquidación y sencillamente con los activos que poseo voy a cubrir lo que alcance a cubrir los pasivos que adquirí o que tengo en este momento. También desde la Superintendencia de Sociedades nosotros hacemos un estudio que es mirar la viabilidad del negocio, de si se puede continuar con la hipótesis de negocio en marcha. Vale, de acuerdo. Súper interesantes los puntos que comentas. Em, Ahora me gustaría entender, bueno, y qué tipo de empresas se pueden acoger a este proceso. Todas las empresas, si es un emprendedor, si es una persona natural. A un proceso de insolvencia empresarial puede entrar cualquier empresa, independientemente del tamaño, si es pequeña, mediana o grande empresa, o las personas naturales que sean comerciantes. Aquí valga hacer la aclaración que una persona natural comerciante es quien tiene un registro mercantil, es decir, se tiene una cámara de comercio. Pero independientemente del tamaño de empresa, ahí existen dos procesos, que es bajo la ley 1116, que es la liquidación judicial o la reorganización empresarial, y bajo el marco normativo de la ley 2437 está la liquidación simplificada y la reorganización abreviada. ¿Eso en qué depende o de acuerdo a qué se mide? De acuerdo a la cantidad de activos que posea la empresa. Entonces, cualquier empresa puede entrar en un proceso de reorganización que cumpla dos condiciones básicas. Tenga dos pasivos que tengan más de 90 días de vencidos y ya, prácticamente, ¿qué es eso? Con dos acreedores diferentes. O básicamente casi cualquier empresa cumple con esas características, así que básicamente cualquier empresa puede entrar en estos procesos cuando ya pues está experimentando este tipo de dificultades y pues sobre todo tiene acreedores. Em, Comentabas que las deudas se congelaban. También esta parte de obligaciones tributarias, ¿es posible congelarlas? Sí, claro, todos los pasivos que yo tenga se pueden congelar durante un determinado tiempo. ¿Qué pasa? Los pasivos en un proceso de insolvencia se clasifican por clases. Está la primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase y quinta clase. ¿Quiénes están dentro de la primera clase? Están los pasivos que son por obligaciones fiscales, llámese DIAN, secretarías de Hacienda municipales, distritales, y también se encuentran lo que son obligaciones laborales, UGP,
y demás trabajadores, también para fiscales. Todo esto está dentro de la primera clase. En la segunda clase, ¿quiénes están? Están los prendarios, con quien yo haya realizado o tenga una prenda. Tercera clase, están los hipotecarios. Cuarta clase, están los proveedores estratégicos. Quinta clase, están los demás proveedores. Y ya existe como una sexta clase, que son los postergados. Allí mencionabas algo interesante del tema de los impuestos, es decir, se pueden congelar los impuestos que debía antes de entrar en el proceso o también se pueden congelar impuestos que a partir de que ingresa al proceso se empiezan a acumular. Se pueden congelar únicamente los impuestos que yo tenía antes de ingresar al proceso de reorganización. Es más, para, por ejemplo, poder cumplir con un acuerdo de reorganización, uno de los requisitos es que yo no puedo tener deudas postergadas. Tengo que tener todos mis pasivos al día después de que me aprobaron el proceso de reorganización. Es decir, lo que yo tenga de ahí para atrás puede quedar congelado. Sin embargo, los nuevos pasivos que yo adquiera los tengo que pagar a cabalidad. Vale, de acuerdo, muy interesante este tema. Y bueno, y digamos que la empresa tiene que diseñar diferentes estrategias a partir de ahí para poder generar más flujo de caja, para generar mayores ingresos, para expandirse en el mercado, porque pues también va a depender mucho del mercado el que pueda continuar. La empresa puede seguir adquiriendo equipo, activos. ¿Qué restricciones hay en cuanto a esto? No, en cuanto a restricciones, no hay ninguna restricción de poder adquirir nuevos activos, nueva maquinaria para poder seguir en el desarrollo de su actividad productora de renta. Lo que sí no puede hacer el empresario es vender los activos que tenía en el momento en que entró a un proceso de reorganización, porque eso podría llevar a cabo ya como que la superintendencia determine, no, esta empresa como un fracaso del proceso de reorganización y termine mandándolo a liquidación, que es lo que normalmente el empresario no quiere, porque acá en Colombia la gente siempre espera poder continuar con su empresa, poder de pronto cedérsela a sus hijos, a sus nietos, que toda su generación pueda seguir viviendo de lo que de pronto construyeron sus abuelos. Y bueno, ya que mencionas esto, y en el caso de las deudas, específicamente los bancos, ¿qué pasa? Si la empresa ya ingresa en este proceso, pero esto se le notifica a los bancos pueden hacer embargo de bienes. ¿Qué sucede con...? Desde el día 1 que la superintendencia acepta el proceso de reorganización, que la empresa se encuentra en Ley 1116, todos los bancos, todo lo que son entidades financieras, entes gubernamentales, todos, absolutamente todos, tienen el conocimiento de que esa empresa se encuentra en proceso de reorganización. Entonces, al estar la empresa en proceso de reorganización, protegen los bienes que tiene el empresario. Es decir, no puede venir un banco a decir, no, es que le voy a embargar ese bien. No, porque eso ya entró dentro del proceso de reorganización. Entonces, ahí es prácticamente que blindarse contra todo aspecto de que no le puedan ni quitar los bienes que son necesarios para el desarrollo del objeto social, ni poder embargarle cuentas, nada. Sencillamente está dentro del proceso de reorganización y eso hace parte del proceso. Cuando, por ejemplo, una empresa no está dentro del proceso de reorganización, pero sí está dentro del proceso de liquidación, hay que seguir lo mismo, o sea, el mismo protocolo de que los entes, o sea, lo primero que se le notifica es a las entidades financieras de que la empresa entró en un proceso de liquidación. Ya ahí, bueno, si en los procesos de liquidación de pronto hay bienes que tengan prenda, pues ya toca mirar a ver
cómo se levanta esa prenda, pero las entidades financieras no pueden llegar y coger sencillamente como, venga, este es el bien, sino tienen que entrar dentro de todo el proceso y como ya te lo expliqué, eso va de acuerdo a las clases. Entonces, lo primero que está la clase 1, que son entidades fiscales y trabajadores, que es lo que protege más que todo los procesos de reorganización y liquidación, ente público y trabajadores. Vale, de acuerdo. Es claro, me gusta la palabra que utilizaste, ese término de blindarse completamente, de tal manera de que la empresa en sí tenga un auxilio y pues, se congele la mayor parte de acreedores y pues entendemos que esos acreedores están categorizados. Bueno, Matilde, y tú como consultora, cuando una empresa llega a ti que con un problema, con problemas de deudas, de problemas de liquidez, ¿cómo empiezas a hacer ese diagnóstico? ¿Cuál es ese proceso que tú llevas a cabo para asesorarlo? Bueno, nosotros, el empresario o la persona natural comerciante que llega a nosotros lo primero que hacemos es un diagnóstico, como identificar, venga, qué deudas son las que tienen, cuál es el objeto o cuál es el objeto de su negocio. Puede seguir ejerciéndolo, puede seguir desarrollando, puede seguir prestando su servicio, puede seguir generando el producto y vendiéndolo. Entonces ahí nosotros le decimos, venga, ¿cuál es lo más conveniente? A usted en este momento, si su empresa puede seguir desarrollando su objeto social, a pesar de que tenga una gran cantidad de pasivos, podemos entrar en un proceso de reorganización empresarial para que pueda continuar en el mercado y generando empleo, es decir, generando riqueza. Pero si ya definitivamente nosotros vemos que la empresa no es viable, de que no puede continuar en el mercado, ahí lo que nosotros decimos, venga, hagamos entonces, vámonos a liquidación, pero la liquidación únicamente van a entrar los activos que tengan la empresa como tal. Y con los activos que nosotros reportemos, son con los activos que se va a entrar a pagar los pasivos que esa empresa tenga hasta donde alcance de acuerdo a la clase en que esté categorizado el pasivo que esa empresa tenga, la deuda que tenga. Vale, de acuerdo. Es decir, que, por ejemplo, si hay una empresa que tenga no sé, no cumplió con las responsabilidades tributarias ante los entes encargados y por algún motivo entró en un proceso judicial. Al entrar en este proceso de reorganización, de cierta manera se salva, se libera de ese problema judicial al que está enfrentándose. Sí, claro, si entró en un proceso de reorganización, la DIAN no puede embargarle ninguno de los bienes que tiene. Sencillamente se le notifica a la DIAN de que la empresa está en un proceso de reorganización y ahí, pues ya cuando aprueben el proyecto de graduación y calificación de créditos, va a quedar realmente el crédito que se tiene. Y, por ejemplo, lo que son intereses y sanciones son negociables con la DIAN para poder de pronto disminuirlo o a veces en determinados casos pagar solo el capital que se debe de impuestos y disminuir en un 100% lo que son intereses y sanciones. Entonces la DIAN no puede llegar a embargar de pronto la cuenta del empresario si ya está en el proceso de reorganización. Antes de que entre el proceso de reorganización, sí lo podría hacer. De acuerdo. Bueno, entonces para los empresarios, microempresarios en Colombia y pues empresas en general, existe ese mecanismo, es un mecanismo que pues a nadie le gustaría llegar, pero que es una herramienta en el caso en el que se empiecen a tener este tipo de dificultades, es una herramienta con el cual se puede salvar la empresa o pues se puede liquidar debidamente, pero pasando primero por este proceso de evaluación. Entonces, muchísimas gracias Matilde por tu tiempo. Espero que
pronto te tengamos en otro podcast ayudándonos o dándonos más información sobre todos estos procesos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn y TikTok, donde vamos a estar compartiendo contenido de valor relacionado con estas temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. También los invito a todos a que nos sigan y nosotros les estaremos brindando las asesorías que requieran. Sé que no es un tema muy común, pero para las empresas que pronto tengan problemas financieros pueden acercársenos, que nosotros le brindamos la asesoría que ustedes requieren.